A un académico, un politólogo, Paolo Sosa, que está a punto de presentar una tesis doctoral en Canadá, donde estudia su doctorado en ciencias políticas. Y lo que queremos naturalmente es que sus luces como teórico nos permitan entender el momento que estamos viviendo el Perú. ¿Qué de particular tiene esta situación con los descubrimientos que estamos haciendo sobre la corrupción que de una manera temprana y generalizada se implantó bajo el gobierno de Pedro Castillo? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Paolo Sosa. Bueno, en primer lugar, creo que no es un descubrimiento el tema de la corrupción en sí mismo. Lamentablemente es un problema endémico, es un problema, digamos, que se arrastra gobierno a gobierno con distintos esquemas, con distintas magnitudes, pero que está presente. Y por lo tanto tiene un impacto y ha tenido un impacto importante en la calidad de la democracia peruana. En primer lugar, porque ha afectado directamente al Estado. La corrupción tiene un costo importante, no solamente en términos económicos, sino de oportunidades, de construir, de desarrollar planes, proyectos. Hay cosas que se dejan de hacer por la corrupción. Hay un libro, digamos, de Alfonso Quirós que explora eso, digamos, de una perspectiva histórica. En segundo lugar, la corrupción contribuye, especialmente cuando no hay partidos políticos fuertes, a la politización de la justicia, a usar, digamos, la lucha anticorrupción como un arma política para desprestigiar al adversario, y entonces esto percude también las instituciones democráticas, las instituciones de justicia, y hace que la justicia sea vista como manoseada desde la perspectiva del ciudadano, y por lo tanto, en tercer lugar, también tiene un impacto en cómo los ciudadanos percibimos el funcionamiento de la democracia. Hay una serie de estudios, no solamente en el Perú y en América Latina, sino a nivel global, que muestran cómo digamos, la prevalencia de la corrupción y especialmente la politización de los casos de corrupción impactan de manera directa en la forma como los ciudadanos perciben, valoran y apoyan el régimen democrático, y entonces están, en algunos casos, como en el peruano, más abiertos a la posibilidad de soluciones autoritarias. Claro, el desencanto ante la democracia. Paolo, yo quería preguntarte sobre el caso específico de lo ocurrido con Castillo. No nos olvidemos que Castillo aparece en el último tramo de la campaña electoral como una alternativa al statu quo, precisamente, que veíamos de los partidos más conocidos y que ya habían participado en contiendas anteriores. Hay un sector de la población que vio en Castillo la posibilidad de una reivindicación social. Hoy lo que estamos conociendo es que antes incluso de que él se sentara en Palacio de Gobierno, ya se estaba organizando, ¿no?, una suerte de mafia, quizá esa sea la palabra que no podemos dejar de mencionar, lamentablemente, para copar las instituciones del Estado, pero con fines delictivos. ¿Qué impacto tiene que haya ocurrido esto precisamente con un candidato que se suponía era el candidato del cambio, para ese sector en particular, cuando además estamos a puertas de la llegada de protestas desde el interior que exigen reivindicaciones sociales? Me parece que varios colegas hemos resaltado desde el inicio que el fenómeno Castillo es un fenómeno, digamos, mayoritariamente simbólico. Es el peso simbólico que tiene esa alternativa de cambio que aparece en la segunda vuelta. Y entonces hay que medir un poco sus impactos en ese terreno. Por un lado, obviamente, hay un impacto de una oportunidad perdida, un gobierno que podría haber aprovechado el contexto de la post-pandemia, el contexto, digamos, de una situación económica desfavorable para quizás avanzar una serie de reformas de segunda generación, una serie de reformas de redistribución, etcétera, que puedan llevar adelante, digamos, o satisfacer algunas de las demandas de la población, especialmente en el sur del Perú, en los sectores más vulnerables. Sin embargo, eso se pierde en gran medida, me parece, por la incapacidad y por el cortoplacismo que enmarca la presidencia de Castillo. Digamos, un presidente que no tiene seguro cuánto tiempo va a estar en el poder y por lo tanto cede, digamos, probablemente a sus necesidades más inmediatas. Pero, digamos, más allá de eso hay un peso simbólico que creo que es importante. Y un impacto. Hay un impacto exacto. En una población que esperaba otra cosa, y a la luz de lo que estamos viendo, ¿cómo queda ese argumento del Castillo víctima? Y creo que eso impacta también de manera fuerte en esta insatisfacción de la que veníamos conversando. Es decir, lo que estamos viendo hoy, este nivel de insatisfacción con las instituciones, también puede entenderse en esa lógica.
con la pequeña, digamos, con el tema que en realidad el rol de la oposición jugó, digamos, como atenuante de todo esto. Y entonces hoy en día, en estos sectores que deberían ser los más defraudados por estos escándalos de corrupción, por las deficiencias del gobierno de Castillo, pesa más la imagen del presidente defenestrado por una oposición radical, por una oposición irresponsable, que la de, digamos, estas falencias. Nos va a explicar eso con más detenimiento después de una breve pausa, por favor, Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a la pausa, Mavi. Hacemos una pausa, 8:46. 8:51 de la mañana, continuamos nuestra conversación con Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos. Paolo, te referías no solamente al tema del desencanto que podía haber suscitado un candidato como Castillo en determinados sectores sociales, por la ineficiencia, por la corrupción que estamos conociendo, sino también había quedado pendiente el análisis de lo que fue el trabajo que hizo o dejó de hacer la oposición en su momento, el rol que desempeña la oposición. Estamos en un periodo de receso, digamos, o si se quiere, de paréntesis de la labor parlamentaria. Se habla de negociaciones para la próxima mesa directiva. ¿Cómo analizas lo que ha hecho el Congreso hasta el momento en lo que va de este periodo gubernamental y lo que podría ocurrir con esa mesa, dependiendo de la conformación finalmente que al final se tenga? Bueno, sobre lo primero, venimos de un periodo marcado por confrontación entre poderes. Eso lo sabemos todos. Digamos, tenemos 5 años en los cuales el Congreso ha tenido un protagonismo básicamente en función de su contraposición con el Ejecutivo. Lo que cambia un poco en este periodo, en el periodo legislativo, es este pecado capital, digamos, del tema del fraude. Creo que, digamos, tratar de negar los resultados electorales, que luego, además, pasa una estrategia dentro del Congreso, donde se inaugura una comisión que intenta, digamos, probar este fraude, marca un poco estas tensiones y hasta cierto punto, volviendo a lo que comentábamos antes, termina legitimando los errores, las falencias del gobierno. Claro. Ahora, lo que sucede después del intento de autogolpe de Pedro Castillo es una recomposición de las estrategias mirando hacia adelante la supervivencia de este Congreso. Y creo que no se puede entender el comportamiento reciente de los parlamentarios, ya ni siquiera como bancada, sino como individuos, si es que no se toma en cuenta este horizonte temporal, esta necesidad por sobrevivir hasta el año 2026, porque primero que no se pueden reelegir, muchos, digamos, está prohibido, pero así pudieran, el 90% de los congresistas tiene claro de que ha roto su relación con la ciudadanía y así pudiesen hacerlo, no serían reelectos. Entonces, esta es su única oportunidad para avanzar sus intereses políticos, pero también intereses personales, y eso creo que hay que tomarlo en cuenta para entender también las negociaciones con miras a la mesa directiva, porque esta no es una mesa directiva cualquiera, es una mesa directiva que va a marcar también la pauta para ver las estrategias que va a seguir el Congreso de aquí en adelante, porque de acuerdo a esa conformación van a tener más o menos incentivos también para vacar a la presidenta. Cada vez más fragilizada, sobre todo a partir de las revelaciones aparentes que se han hecho ayer, presuntas, sobre una presentación de un libro con fraude editorial, ¿no? Puesto que habría ahí plagio en más del 50%. Veremos eso. Pero yo quería preguntarle cómo, siendo las cosas como son y habiendo mostrado una tal incompetencia a Pedro Castillo y luego esta tentativa abortada de golpe de Estado, ¿cómo se explica que un porcentaje importante de nuestros compatriotas, sobre todo en el sur, sigan creyendo que él es una víctima y no un golpista? Creo que porque la oposición hizo de Pedro Castillo una víctima antes incluso de ser presidente. El tema del fraude es fundamental. El tema de tratar de negarle a la población su voto, su opción política es clave. No hay que olvidar que es una población, especialmente en los Andes, que es donde estuvo, digamos, el foco de estas acusaciones de supuesto fraude en mesa. Es una población que ejerce el voto desde los años 80 recién. Perú es uno de los últimos países en reconocer el voto universal directo, so pretexto de prohibir la votación de los analfabetos. Es una manera indirecta de prohibir la votación indígena. Estos sectores son muy sensibles, al ejercicio de su ciudadanía. Ejercieron el derecho al voto durante el periodo de violencia política, a pesar de que su vida dependía de ello. Entonces,
llegar además después de un periodo democrático a un momento en el cual has sido defraudado por una serie de presidentes que te prometieron el cambio, Alejandro Toledo, Alan García con el cambio responsable, Ollantumala, etcétera, y tener la oportunidad de elegir a alguien, y esto es algo que sale muchas veces, especialmente en el sur, la idea de elegir a alguien que es como tú, que promete que va a hacer unos grandes cambios. Entonces, más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer el gobierno de Castillo, ese precado capital de la oposición, de patear la mesa o de voltear la mesa y decir, bueno, nosotros no vamos a reconocer la legitimidad de este presidente, enmarca finalmente la legitimidad que ahora todavía mantiene a pesar de su intento de golpe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí de cara a 2026? La intención del Congreso está clara, la presidenta lo dijo el otro día, vamos hasta 2026. Sin embargo, estamos viendo un nivel de desaprobación en ambos casos altísimo. ¿Se puede, con ese nivel de aprobación, con esa falta de respaldo ciudadano, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, concretamente en el caso de la señora Boluarte, pensar que no va a ocurrir nada hasta 2026? Bueno, depende mucho de esta alianza precaria que tiene todavía el Ejecutivo con el Legislativo, porque en tanto la desaprobación, la desafección de la ciudadanía no se traduzca en un estallido social de gran magnitud, probablemente no vamos a ver que este juego se altere, porque tienen, digamos, la seguridad de que reprimiendo, de que, digamos, terruqueando, pueden mantener a raya a la sociedad y por lo tanto mantenerse en el poder. Yo creo que lo más importante es precisamente ver cuáles van a ser los incentivos de aquí en adelante. Quien está en una situación más precaria probablemente es la presidenta, en el sentido que el Congreso es capaz de vacarla y mantenerse en el poder hasta el 2026. Digamos, alterando una serie este Congreso no tiene ningún reparo en modificar la Constitución como quiere. Digamos, se oponen, hay algunos sectores que se oponen a la idea de una asamblea constituyente, una nueva constitución, pero en la práctica, en este periodo legislativo, se ha alterado la Constitución de manera sustantiva. ¿Y dirías que esta presidenta, la señora Boluarte, digamos, no sería capaz? ¿Cómo reaccionaría la población ante una vacancia del Parlamento con Boluarte? Porque recordemos cuando ocurrió lo de Vizcarra. Vizcarra era un presidente que en ese momento, por lo menos, tenía algún tipo de respaldo de la ciudadanía. Y claramente cuando salieron los jóvenes básicamente a marchar aquí en Lima, lo que decían es, no es por Vizcarra, es por el atropello del Congreso. Ojo, estamos en contra de lo que el Congreso está haciendo. ¿En este caso se repetiría ese fenómeno con Boluarte? Bueno, estamos en una situación más bien en el que, más allá de la expresión en las calles, lo que las encuestas miden es una desafección total. Que se vayan todos, que se convoquen a nuevas elecciones. No importa cuál es el camino institucional para ello, y eso es muy peligroso porque abre las puertas a arbitrariedades desde distintos actores, no solamente ya el legislativo y el ejecutivo, sino otros actores que pueden, digamos, aparecer por ahí. Mi reflexión tiene que ver con que la presidenta no puede constitucionalmente cerrar este Congreso. Es el Congreso el que tiene la batuta en este momento. Y así intente vacar, la presidenta intente cerrar este Congreso, no tiene la popularidad ni el respaldo ciudadano para hacerlo, no tiene ningún tipo de justificación. Entonces es el Congreso el que, de acuerdo a cómo salga esta mesa directiva, va a tener o no los incentivos para vacarla en este año. Y si no es en este, puede ser en el próximo, a menos nuevamente que haya realmente un terremoto social que fuerce a ambos poderes a dimitir, ¿no? Paolo Sosa, politólogo, muchas gracias por su presencia acá, por sus explicaciones. Conversaremos con usted después.